Sus dedos recorrieron mi nuca y olvidé cómo respirar. Estaba pegada al ventanal de su ático, de suelo a techo, con Manhattan brillando 60 pisos más abajo como diamantes esparcidos. Su aliento era cálido contra mi oído. Su cuerpo aprisionaba el mío contra el frío cristal. Mi uniforme aún estaba húmedo de champán, el mismo champán que le había derramado en el vestido hacía una hora. Su mano encontró mi cadera, la agarró posesivamente, y cada pensamiento racional se disolvió en estática. «Eres mía esta noche», susurró, y las palabras vibraron por todo mi cuerpo. El problema era que yo sabía quién era ella. Catherine Sterling, la viuda de hielo, una mujer cuyo marido había muerto en circunstancias que hacían babear a los tabloides. Una mujer 19 años mayor que yo. Una mujer que acababa de entregarme un contrato con una cláusula 7 que describía exactamente lo que quería de mí, y no tenía nada que ver con archivar documentos. Lo que aún no sabía era que me había estado observando durante meses, que sabía mi nombre antes de que yo pusiera un pie en aquel salón de baile, que el champán derramado nunca fue un accidente. Al final de esta historia, perdería todo lo que creía saber, sobre ella, sobre mí misma y sobre lo que realmente cuesta el amor. Mientras te cuento esta historia llena de emociones, haz clic en la campana para suscribirte y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Mi nombre es Lily Torres, y hace 3 meses yo no era nadie. Vivía en un apartamento minúsculo en Brooklyn, de esos en los que podías tocar ambas paredes si estirabas los brazos. Trabajaba para Elite Events Staffing, lo que suena elegante, pero en realidad significaba que llevaba una camisa blanca de botones y pantalones negros mientras servía bandejas a gente que ganaba más en 1 hora de lo que yo ganaba en un año. Aquella noche de noviembre, estábamos trabajando en la gala de la Fundación Sterling en The Plaza. 500 invitados pagando $10,000 por plato para fingir que les importaban los hospitales infantiles mientras pujaban por arte abstracto y paquetes de vacaciones. Había oído los susurros toda la noche. Catherine Sterling estaba aquí, la anfitriona en persona. Había visto su foto en revistas, siempre de negro, siempre sola, siempre con unos ojos que parecían poder congelarte con solo una mirada desde el otro lado de la sala. Cuando finalmente la vi en persona, entendí por qué la llamaban la viuda de hielo. Estaba junto a la gran escalera, rodeada de hombres con trajes caros, que claramente intentaban impresionarla. Llevaba un vestido valentino azul noche, que probablemente costaba más que toda mi matrícula universitaria. Su cabello oscuro estaba recogido hacia atrás, revelando unos pómulos que podrían cortar el cristal, pero fueron sus ojos los que me detuvieron a mitad de camino. Grises, como nubes de tormenta antes de un relámpago. Recorrieron la sala con la clase de autoridad que venía de ser dueña de la mitad de todo aquello. Debería haber mirado por dónde iba. Mi tacón se enganchó con algo. La correa de un bolso, quizás, o simplemente mi mala suerte. Y tropecé. La bandeja se inclinó. El tiempo se ralentizó lo suficiente como para que viera 6 copas de champán describir un arco en el aire en una horrible cámara lenta. Aterrizaron directamente sobre Catherine Sterling. La sala quedó en silencio. Me quedé allí, congelada, viendo el líquido dorado escurrirse por su vestido, empapando una tela que probablemente había sido cosida a mano por artesanos italianos. Y yo... lo siento mucho. Tartamudeé. Pagaré por... Es decir, no puedo pagar por... Pero yo... Ella me agarró la muñeca. Sus dedos estaban fríos, pero el contacto me quemó como una descarga eléctrica. Me acercó, lo suficiente como para que pudiera oler su perfume. Algo oscuro y floral que me hizo dar vueltas la cabeza. «Tienes unos ojos interesantes», dijo. Parpadeé. «¿Qué?» «Heterocromía». Inclinó la cabeza, estudiándome como si fuera una pintura que estaba considerando comprar. Uno marrón, otro con ese anillo verde alrededor del iris. Raro. Yo... «¿Gracias?» La comisura de su boca se levantó. No era exactamente una sonrisa. Algo más peligroso. «Ven a mi oficina mañana». A las 8 de la mañana. Torre Sterling, piso 58. Me soltó la muñeca y se dio la vuelta, como si no acabara de ser empapada en champán por una torpe camarera. Debería haber dicho que no. Debería haberme disculpado de nuevo y desaparecido en la cocina sin mirar atrás. Pero algo en la forma en que me había mirado, como si pudiera ver a través de mí, hasta las partes que mantenía ocultas incluso de mi propio reflejo, hizo que la palabra fuera imposible de formar. «De acuerdo», me oí decir. Ella no se dio la vuelta. «No llegues tarde. Fui a casa esa noche y no pude dormir.
Me dije a mí misma que era ansiedad por la posibilidad de ser demandada. Me dije a mí misma que era preocupación por perder mi trabajo. Me dije 1000 explicaciones razonables de por qué mi corazón no dejaba de acelerarse. Ninguna de ellas era la verdad. La verdad era que cuando Catherine Sterling me tocó, algo dentro de mí despertó. Algo que había estado dormido durante 24 años. Y aunque cada instinto gritaba que esta mujer era peligrosa, que su mundo estaba demasiado lejos del mío, que nada bueno podía salir de entrar en esa torre, yo quería volver a sentir ese despertar. A las 7:45 de la mañana siguiente, estaba en el vestíbulo de la Torre Sterling, mirando hacia los 58 pisos de cristal y acero. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. El ascensor de la derecha. Seguridad sabe que vienes. Entré y pulsé el botón. Cuando las puertas se abrieron, Catherine Sterling me estaba esperando y sostenía un contrato. La oficina de Catherine era más grande que todo mi apartamento. Los ventanales de suelo a techo daban a Central Park, con los árboles otoñales resplandeciendo en tonos naranjas y dorados. Todo era elegante, minimalista, caro, muebles de cuero negro, arte abstracto que probablemente costaba más que todo lo que ganaría en mi vida, y un escritorio de madera oscura que parecía poder servir también como mesa de conferencias. Ella se sentó detrás de ese escritorio como una reina en su trono, observándome acercarme con esos ojos de nube de tormenta. «Siéntate», dijo. Me senté. Deslizó una carpeta por el escritorio. La portada decía, «Contrato de empleo. Asistente personal del aseo». «Asistente personal», repetí. Mi voz salió más temblorosa de lo que quería. «¿Me está ofreciendo un trabajo?» «Te estoy ofreciendo una oportunidad». Se recostó en su silla, cruzando las piernas. Mi última asistente renunció hace 2 semanas. Relacionado con el estrés, según ella. Necesito a alguien que no se rompa fácilmente. Abrí la carpeta. El salario me dejó sin aliento. Esto no puede ser correcto. Es correcto. Pero no tengo ninguna experiencia. Aprenderás. Seguí leyendo. Términos de empleo estándar. Cláusulas de confidencialidad. Deberes esperados. Y entonces llegué a la cláusula 7. Mi corazón se detuvo. El lenguaje era clínico, legal, despojado de cualquier romance o poesía. Pero el significado era inconfundible. Esto no era solo un trabajo. Catherine Sterling estaba proponiendo un acuerdo. Uno que implicaba noches largas, viajes de fin de semana, una proximidad física que iba mucho más allá de archivar documentos. «¿Quiere que sea su... ¿qué? Asistente personal», respondió. Sus labios se curvaron ligeramente. «Con beneficios específicos». «Sigue leyendo». Lo hice. Mis manos temblaban cuando terminé. «Esto es una locura», susurré. «Ni siquiera nos conocemos». «Sé lo suficiente». Se levantó y rodeó el escritorio, deteniéndose junto a mi silla. Tan cerca, podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo a pesar de la fría exterioridad que proyectaba. «Sé que trabajas 60 horas a la semana en un trabajo que apenas cubre tu alquiler. Sé que dejaste Columbia a 3 créditos de graduarte porque ya no podías pagar la matrícula. Sé que envías dinero a tu madre en Miami cada mes, aunque apenas puedes mantenerte a ti misma». Se me secó la boca. «¿Cómo sabe? Hago mi investigación». Se inclinó, poniendo su rostro a mi altura. «También sé que nunca has tenido una relación seria. No con hombres, al menos». La sangre se me fue de la cara. «¿Eso no es asunto mío?» Extendió la mano y me metió un mechón de pelo detrás de la oreja. El gesto fue casi tierno, lo que lo hizo aún más inquietante. Todo se convierte en asunto mío cuando involucra a alguien que me interesa. Debería haber huido. Todas las alarmas de mi cuerpo gritaban que esta mujer era peligrosa, que su mundo operaba bajo reglas que yo no entendía, que lo que fuera que ofrecía venía con ataduras que aún no podía ver. Pero cuando me tocó, algo eléctrico recorrió todo mi cuerpo. «¿Por qué yo?», logré preguntar. «Podría tener a cualquiera». Algo parpadeó en sus ojos, algo casi como dolor, antes de que el hielo regresara. «Quizás estoy cansada de cualquiera. Quizás quiero a alguien real». Se enderezó y regresó a su escritorio. «Tienes 24 horas para decidir. Si firmas, empiezas el lunes. Si no», se encogió de hombros. «Nunca volveremos a tener esta conversación. Debería haber tomado esas 24 horas. Debería haber consultado a un abogado, hablado con un amigo,
hecho literalmente cualquier cosa que no fuera lo que realmente hice. Cogí su bolígrafo y firmé mi nombre. Catherine sonrió. Una sonrisa de verdad esta vez. Una que transformó su rostro de hermoso a impresionante. Bienvenida a Sterling Enterprises, señorita Torres. Durante las siguientes 3 semanas, aprendí 2 cosas. Primero, ser la asistente de Catherine Sterling era exactamente tan exigente como ella había advertido. Trabajaba 12 horas al día gestionando su agenda, asistiendo a reuniones, atendiendo llamadas de personas cuyos nombres reconocía de las listas de Forbes. El ritmo era brutal pero estimulante. Segundo, la cláusula 7 seguía sin ejecutarse. Me trataba profesionalmente, casi con frialdad. Ni toques prolongados, ni miradas cargadas de intención, ni llamadas a altas horas de la noche. Por un tiempo, me pregunté si había imaginado la tensión en su oficina aquel primer día. Entonces empecé a notar cosas. La forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando creía que nadie la observaba. Los frascos de pastillas en el cajón de su escritorio que intentaba ocultar. Las llamadas telefónicas que atendía en privado y que la dejaban pálida y temblorosa. La forma en que a veces miraba una fotografía en su oficina. Una mujer de cabello rojo y una sonrisa que parecía demasiado brillante para este mundo estéril. Antes de apartar rápidamente la mirada. Una noche, trabajando hasta tarde en una presentación, la encontré desplomada sobre su escritorio. No dormida, sino llorando. «¿Señorita Sterling?» Me acerqué con cuidado. «¿Catherine?» Ella levantó la vista, y por un momento de descuido, vi algo bajo el hielo, algo roto, algo solitario. «Vete a casa, Lily», dijo, su voz áspera. «No». Me senté frente a ella. «Háblame». Me miró fijamente durante un largo momento. Luego se rió, un sonido amargo y hueco. «No tienes ni idea de en qué te has metido, ¿verdad?» Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Miró la pantalla, y toda su expresión cambió. Miedo, miedo real, visceral. «Tienes que irte», dijo con urgencia. «Ahora, usa el ascensor de servicio». «¿Por qué? ¿Qué está pasando?» El ascensor sonó en el vestíbulo. Catherine me agarró la mano. «Hay cosas sobre mí que no sabes, cosas que podrían destruirte solo por asociación. Pase lo que pase, escuches lo que escuches, no confíes en nadie». Las puertas se abrieron de golpe, y una mujer entró como si fuera la dueña del lugar. Era hermosa de una manera afilada y peligrosa. Cabello rojo, ojos verdes, vestida con un traje de poder que gritaba «dinero antiguo». Me miró como si fuera un insecto. Luego se volvió hacia Catherine con una sonrisa que me heló la sangre. «Hola, Katie», dijo. «¿Me echaste de menos?» El agarre de Catherine en mi mano se apretó hasta doler. «Rachel». Respiró. El nombre de las cartas. El fantasma del pasado de Catherine. Y me estaba mirando como si ya supiera exactamente quién era yo. No me moví. No pude. Rachel nos rodeó como un depredador evaluando a su presa. Sus tacones resonaban en el suelo de mármol con un ritmo casi ceremonial. Cada instinto me decía que huyera, pero el agarre de Catherine en mi mano era un ancla, manteniéndome en mi sitio. Así que esta es la nueva. Rachel se detuvo frente a mí, inclinando la cabeza, más joven de lo que esperaba. «¿Qué edad tienes, 20? ¿21? 24», dije, sorprendida por lo firme que salió mi voz. «24». Rachel se rió, volviéndose hacia Catherine. «¿En serio, Katie? Después de todo, ¿sigues el mismo guión? Encontrar a alguna chica pobre y desesperada, mostrarle dinero y poder, a ver qué tan rápido abre las...» «Basta». Catherine se interpuso entre nosotras, su cuerpo rígido. «Esto no tiene nada que ver con ella. Sea cual sea la vendetta que alimentas, deja a Lily fuera de esto». Los ojos de Rachel se entrecerraron. «Lily. Bonito nombre». Me miró por encima del hombro de Catherine. «¿Ya te ha hablado de mí? ¿De lo que fuimos la una para la otra? ¿De lo que hizo?» «Rachel. Te lo advierto. Ella mató a mi hermano». La voz de Rachel se quebró al decir la palabra. «Su marido. Mi hermano. Y se salió con la suya porque tiene dinero y abogados, y una cara que hace que la gente crea sus mentiras». La habitación se inclinó. Miré a Catherine, buscando una negación, indignación, cualquier cosa que me dijera que esta mujer mentía. Catherine no dijo nada. «Eso no es...» empecé.
Pero Rachel me interrumpió. Oh, ella no apretó un gatillo ni lo empujó de un balcón. Nada tan burdo. Pero sabía que tenía una afección cardíaca. Sabía que el estrés podía matarlo. Y fabricó suficiente estrés para asegurarse de que así fuera. La voz de Rachel se endureció. Aventuras, humillación, acuerdos comerciales diseñados para destruir su confianza. Quería el control de la empresa, y él era un estorbo. «No tienes pruebas», dijo Catherine en voz baja. «Tengo suficiente». Rachel sacó un sobre de su bolso. 5 años de investigación. Declaraciones de testigos, registros financieros, correos electrónicos. Lo sostuvo como un arma. El FBI está muy interesado en reabrir la muerte de Michael como un posible homicidio. Mi mano se soltó del agarre de Catherine. Di un paso atrás, sintiendo que el suelo se disolvía bajo mis pies. «Lily». Catherine se volvió hacia mí, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. No miedo a Rachel, no miedo al FBI, sino miedo a perderme. No es como ella lo está haciendo sonar. Michael era abusivo. Controló cada aspecto de mi vida durante 15 años. No lo maté. Lo sobreviví. Encontrando consuelo en mi cama, escupió Rachel, mientras estabas casada con mi hermano. Luego me desechaste en cuanto él se fue. La foto en la oficina de Catherine. La mujer de cabello rojo. Rachel. Oh, Dios mío, susurré. Ahora por fin lo entiende. Rachel guardó el sobre en su bolso. No estoy aquí para que te arresten, Catherine. Todavía no. Estoy aquí para ofrecerte una elección. Cede la empresa a mi nombre. Todo, incluyendo los puestos en la junta directiva y las cuentas offshore. O llevaré esto al FBI y a cada periodista que alguna vez quiso derribar a la viuda de hielo. Catherine se enderezó y algo en ella cambió. El miedo retrocedió, reemplazado por la fría autoridad que había visto en aquella primera reunión. Sal de mi edificio. Tienes una semana. Rachel caminó hacia el ascensor, deteniéndose en la puerta. Oh, ¿y Lily? Pregúntale por las otras. Las asistentes antes que tú. Pregúntale qué les pasó cuando dejaron de ser útiles. El ascensor se cerró tras ella. El silencio que siguió fue sofocante. Lily, por favor. ¿Lo mataste? Las palabras me salieron a borbotones. ¿Mataste a tu marido? Catherine cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, estaban húmedos. Michael Sterling me golpeó durante 15 años. Me rompió las costillas 2 veces, la clavícula una vez. Me decía cada día que yo no era nada sin él, que nadie me querría jamás, que merecía cada moratón que me hacía. Mi ira flaqueó. Cuando conocí a Rachel, fue la primera persona que me hizo sentir deseada, valiosa, humana. La voz de Catherine se quebró. Sí, tuve una aventura. Sí, me enamoré de alguien mientras seguía casada con mi abusador. Y sí, el estrés de ser expuesta probablemente contribuyó a su ataque al corazón. Me miró a los ojos. Pero no lo asesiné, Lily. Simplemente dejé de protegerlo de las consecuencias de su propia crueldad. Quería creerle. Dios, quería creerle con todas mis fuerzas. Las otras asistentes, dije. ¿Qué quiso decir? La mandíbula de Catherine se tensó. Hubo 3 antes que tú, mujeres por las que desarrollé sentimientos, mujeres que no pudieron manejar las complicaciones de mi vida y se fueron. ¿O mujeres que desechaste cuando se volvieron un inconveniente? Las palabras fueron crueles. Sabía que eran crueles incluso mientras las decía. Catherine se encogió como si la hubiera abofeteado. ¿Es eso lo que piensas? ¿Que eres desechable para mí? No sé qué pensar. Mi voz resonó en la oficina vacía. Te conozco desde hace 3 semanas, Catherine. 3 semanas. Y en ese tiempo he descubierto que tienes misteriosos episodios de llanto, frascos de pastillas ocultos, una investigación del FBI y una examante que afirma que eres una asesina. Así que perdóname si estoy un poco abrumada. Caminó hacia el ventanal y se quedó allí, silueteada contra el horizonte de Manhattan. Cuando te vi en la gala, dijo en voz baja, eras diferente. No impresionada por la riqueza, no intimidada por el poder. Me miraste como si fuera solo una persona. ¿Tienes idea de lo raro que es eso en mi mundo? No respondí. No te pido que confíes en mí ciegamente. Te pido que me des la oportunidad de ganarme tu confianza. Se dio la vuelta y la vulnerabilidad en su rostro me dejó sin aliento.
Quédate. Ayúdame a luchar contra esto. No como mi asistente, sino como mi compañera. Y cuando termine, si aún quieres irte, no te detendré. Cada célula racional de mi cerebro me gritaba que huyera. Pero algo más profundo, me hizo quedarme. 1 semana, dije. Tienes 1 semana para demostrar que Rachel miente. Catherine asintió. El alivio inundó sus facciones. Gracias. Cruzó la habitación y se detuvo a centímetros de mí. Necesito mostrarte algo. Algo que nunca le he mostrado a nadie más. ¿Qué? La verdad. Me tomó la mano suavemente esta vez. Sobre Michael. Sobre Rachel. Sobre todo. Me llevó a un panel oculto detrás de su escritorio. Mi marido tenía secretos, dijo, introduciendo un código. Y su hermana también. El panel se deslizó, revelando una caja fuerte. Dentro había archivos, fotografías, grabaciones, y en la parte superior, una carta con la letra de Rachel dirigida a un sicario. La carta estaba fechada 2 semanas antes del ataque cardíaco fatal de Michael Sterling. La leí 3 veces. Cada lectura revelaba nuevos horrores. Rachel no solo sabía del abuso de su hermano, lo había fomentado. Le había proporcionado información sobre la aventura de Catherine, cronometrada para maximizar el daño. Y cuando Michael amenazó con cambiar su testamento, excluyendo a Rachel por completo, ella había contactado a alguien para acelerar el plazo. Intentó que lo mataran, susurré. A su propio hermano. El sicario nunca llevó a cabo el encargo. Catherine se apoyó en su escritorio, con los brazos cruzados protectoramente sobre el pecho. Michael murió por causas naturales antes de que se pudiera arreglar nada, pero Rachel no podía permitir que nadie supiera que había estado involucrada. Así que creó esta narrativa. La hermana afligida, la viuda sospechosa. ¿Por qué no llevaste esto a la policía? Porque el sicario estaba conectado con gente que me habría destruido de todos modos. Dinero ruso. Del tipo que no expones sin perderlo todo, incluida tu vida. La risa de Catherine fue hueca. Bienvenida al maravilloso mundo del dinero antiguo, Lily, donde todos tienen trapos sucios de todos los demás, y la destrucción mutua asegurada mantiene la paz. Dejé la carta, mi mente acelerada. ¿Así que has estado viviendo bajo sus amenazas durante 5 años? He estado sobreviviendo. Se movió hacia el ventanal de nuevo, un hábito que empezaba a reconocer como su mecanismo de defensa. Construyendo mi propio arsenal, recopilando pruebas, esperando el momento adecuado para usarlas. ¿Y la investigación del FBI? Lo suficientemente real como para ser peligrosa. Se volvió para mirarme. Rachel tiene contactos en todas partes. Les ha estado proporcionando información selectiva, construyendo un caso que parece condenatorio sobre el papel. Sin el contexto completo, sin estos archivos, sería condenada en el tribunal de la opinión pública antes de que comenzara cualquier juicio. Me levanté y caminé hacia ella. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Todo lo que creía saber sobre esta situación se había invertido. La villana podría ser la víctima. La víctima podría ser la villana. Y yo estaba atrapada en el medio, con sentimientos que no podía controlar por una mujer que apenas entendía. ¿Por qué yo? Pregunté de nuevo, la pregunta que me había perseguido desde el primer día. De entre todos en ese salón de baile, de entre todos en el mundo, ¿por qué me elegiste a mí? La expresión de Catherine se suavizó de una manera que no había visto antes, tierna, casi asustada. ¿Por qué me miraste con amabilidad? Su voz era apenas un susurro. Había olvidado lo que se sentía, de alguien que no quería nada de mí, que no conocía mi nombre, ni mi patrimonio neto, ni mi reputación. Solo viste a una mujer a la que le habían salpicado champán, y lo sentiste de verdad. Extendió la mano y me tocó la cara, su palma fría contra mi mejilla. He pasado 20 años rodeada de gente que quiere algo de mí. Lily. Poder, dinero, conexiones, estatus, incluso Rachel, incluso cuando creí amarla. Yo era un medio para un fin, un arma contra su hermano, un camino hacia el control de Sterling Enterprises. Su pulgar trazó mi pómulo, y me estremecí. Pero tú, a ti no te importaba nada de eso. Te preocupaba mi factura de la tintorería. A pesar de todo, me reí. Era un vestido muy caro. Era un vestido horrible. Lo había usado en otras 3 galas y esperaba que alguien le derramara algo encima para tener una excusa para tirarlo. Me reí más fuerte, y algo en la habitación cambió. La tensión no desapareció,
Se transformó. Se cargó con algo más que miedo y sospecha. «Tengo 43 años», dijo Catherine, su sonrisa desvaneciéndose en algo más serio. «Tengo una investigación del FBI pendiendo sobre mi cabeza, una examante intentando destruirme, y más equipaje psicológico del que cualquier terapeuta podría desempacar en toda una vida. Tienes 24 años. Tienes toda la vida por delante. Deberías estar saliendo con gente de tu edad, cometiendo errores que no involucren citaciones del Congreso. Probablemente», admití. «Entonces, ¿por qué sigues aquí?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras. Pensé en mi madre, que había trabajado en 3 empleos para darme la oportunidad de una vida mejor. Pensé en el apartamento en Brooklyn, la rutina interminable de la organización de eventos, la silenciosa desesperación de ver mis sueños alejarse cada mes más y más. Pensé en la cláusula 7, aún sin firmar en el sentido práctico, y lo que había despertado en mí, porque me hace sentir viva. Dije finalmente, cuando me tocas, cuando me miras, cuando dices mi nombre, siento que por fin soy la persona que se suponía que debía ser. No la camarera que abandonó los estudios y no podía permitirse su propio futuro. ¿Alguien real? Catherine contuvo el aliento. «No sé si eso es sano», continué, las palabras saliendo más rápido ahora. «No sé si eres buena para mí o terrible para mí. No sé si esto termina con nosotras felices o conmigo destruida. Pero sé que irme ahora significaría pasar el resto de mi vida preguntándome qué podría haber sido. Lily. Y estoy cansada de preguntarme. Estoy cansada de ir a lo seguro. Estoy cansada de tener miedo». Acorté la distancia entre nosotras y la besé. No fue tentativo ni exploratorio. Fue hambriento, desesperado. Toda la tensión de las últimas 3 semanas encendiéndose de golpe. Sus manos encontraron mi cintura, atrayéndome más cerca. Mis dedos se enredaron en su cabello, soltando las horquillas cuidadosamente colocadas que siempre llevaba. Cuando finalmente nos separamos, ambas jadeando por aire, su frente descansó contra la mía. «No deberíamos», susurró. «No mientras todo es tan complicado. No mientras sigues siendo técnicamente mi empleada. Entonces despídeme». Se rió, una risa de verdad esta vez, y me besó de nuevo. Esa noche no llegamos a su ático. Apenas llegamos al sofá de su oficina, y en algún momento entre el primer beso y el amanecer, le hablé de mi padre, el que se fue cuando yo tenía 6 años, el que hizo que mi madre se sintiera inútil, el que me enseñó que el amor siempre venía con condiciones. Ella me habló de Michael. Los primeros años, cuando pensó que podía arreglarlo. Los años posteriores, cuando la supervivencia se convirtió en su único objetivo. El momento en que conoció a Rachel y sintió que algo dentro de ella se abría después de décadas de entumecimiento. Hablamos hasta que la ciudad despertó a nuestro alrededor. A las 7:00 am, su teléfono sonó. El rostro de Catherine palideció al leer la pantalla. «Es mi abogado». El FBI adelantó su plazo. «¿Qué significa eso?» «Significa que Rachel hizo su jugada». Catherine se puso de pie, ya buscando su ropa. «Están ejecutando una orden de registro en la Torre Sterling. Estarán aquí en menos de 1 hora». Se me heló la sangre. «¿Qué hacemos?» «Luchamos». Me agarró la mano. «Juntas». Pero antes de que pudiéramos movernos, el ascensor sonó. 3 pisos por debajo de donde debería haberse detenido. Alguien ya estaba en el edificio. El equipo de seguridad de Catherine respondió en cuestión de minutos, pero el daño ya estaba hecho. Los agentes invadieron el edificio, incautando ordenadores, archivos, décadas de registros. Tenían una orden dirigida específicamente a la oficina privada de Catherine, la oficina donde acabábamos de pasar la noche juntas, y a su residencia personal. «Mantengan la calma», nos instruyó la abogada de Catherine, una mujer de carácter firme llamada Patricia, mientras los agentes fotografiaban todo. «Buscan irregularidades financieras, cualquier cosa que se relacione con la muerte de Michael. No encontrarán nada incriminatorio porque no hay nada que encontrar», pero vi la tensión en la mandíbula de Catherine, la forma en que sus manos temblaban ligeramente a pesar de su apariencia serena. «La caja fuerte», le susurré. «La evidencia contra Rachel. Ya la moví», me susurró ella. «Transferí todo a una ubicación externa hace meses. Precaución estándar. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, sentí que las paredes se me venían encima. El FBI nos interrogó por separado.
Durante 3 horas, un agente llamado Torres, sin relación inafortunadamente, me preguntó sobre mi empleo, mi relación con Catherine, mi conocimiento de los negocios de Sterling Enterprises. Respondí honestamente sobre todo, excepto sobre la naturaleza de nuestra relación. Eso lo mantuve en privado. Cuando finalmente nos liberaron, ya era casi de noche. Catherine fue escoltada rápidamente por su equipo legal, rodeada por una falange de abogados y personal de seguridad. Me miró a los ojos al otro lado del vestíbulo y articuló 2 palabras. Confía en mí. Luego se fue. Las siguientes 3 semanas fueron las más largas de mi vida. Catherine fue puesta en licencia administrativa pendiente de la investigación. Procedimiento estándar, me aseguró Patricia, pero significaba que no podía contactar legalmente a los empleados. Fui reasignada a un supervisor temporal, un hombre de mediana edad llamado Gregory que me miraba con abierta desconfianza. No sé lo que fuiste para Sterling, dijo en mi primer día bajo su supervisión, pero sea lo que sea, termina ahora. Estás archivando informes de gastos y gestionando calendarios. Nada más. Mi nuevo espacio de trabajo era un cubículo en el sótano, rodeado de luces fluorescentes parpadeantes y el zumbido de servidores antiguos. Pasé de asistir a reuniones de la Junta a organizar recibos, de jets privados a viajes en metro, de los brazos de Catherine a noches vacías. Intenté llamarla, enviar mensajes, correos electrónicos. Cada intento quedó sin respuesta, o, más probablemente, bloqueado por la barrera legal que su equipo había construido. La cobertura de noticias era implacable. La viuda de hielo bajo investigación. ¿El imperio Sterling se desmorona? Rachel apareció en todos los programas de entrevistas que la quisieron, interpretando a la hermana afligida con una convicción digna de un Oscar. Empecé a dudar de todo. ¿Había sido Catherine honesta conmigo? ¿Eran las pruebas contra Rachel tan condenatorias como había afirmado? ¿O había sido manipulada por una mujer hábil en hacer que la gente viera lo que ella quería que vieran? El aislamiento me carcomía. Dejé de comer bien. No podía dormir más de unas pocas horas seguidas. Mi madre llamó, preocupada por las ojeras que podía ver incluso a través de la videollamada. Mentí y dije que estaba bien. No estaba bien. Un mes después de la redada, recibí un paquete en mi apartamento de Brooklyn, sin remitente. Dentro había un teléfono desechable y una nota manuscrita. El Met a la egipcia. Esta noche a las 8. Ven sola. C. Me quedé mirando la nota hasta que las palabras se emborronaron. Podría ser una trampa. Rachel podría haberla falsificado. El FBI podría estar usándola para atrapar a Catherine violando sus restricciones legales. Pero la letra. Reconocería esa caligrafía precisa y elegante en cualquier lugar. A las 7:45, estaba de pie frente al Museo Metropolitano de Arte. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en los dientes. El museo estaba cerrado por un evento privado, del tipo que Catherine solía organizar. No debería haber podido entrar. Un guardia de seguridad me recibió en la entrada lateral. «¿Señorita Torres?» Asentí. «Por aquí». Me guió a través de galerías oscuras, pasando artefactos invaluables y estatuas antiguas, hasta que llegamos al ala egipcia. La luz de la luna se filtraba por el techo de cristal, iluminando el templo de Dendur como sacado de un sueño. Catherine estaba de pie al borde del estanque reflectante, de espaldas a mí. Vestía completamente de negro, vaqueros y un suéter sencillo. Nada parecido a la armadura de diseñador que solía vestir. Parecía más pequeña así, más humana. «Ah, viniste», dijo sin darse la vuelta. «¿Vine?» Finalmente se giró y jadeé. Había perdido peso, visible incluso con la tenue luz. Ojeras oscuras magullaban la piel bajo sus ojos. Parecía atormentada. «Lo siento», susurró. «Por todo, por arrastrarte a esto, por desaparecer». Crucé la distancia entre nosotras en 5 pasos y la abracé. Se desplomó contra mí. Todas sus murallas cuidadosamente construidas se desmoronaron de golpe. «Pensé que te había perdido», dije en su cabello. «Pensé. Lo sé, lo sé». Se apartó, agarrándome por los hombros. «Hay tanto que necesito contarte. Han pasado tantas cosas. La investigación está en curso, pero la marea está cambiando». Algo parecido a la esperanza parpadeó en sus ojos. Mi equipo encontró pruebas de que Rachel ha estado manipulando testigos, pagando a gente para que cambie sus testimonios. El FBI no está contento de ser manipulado. ¿Así que casi ha terminado? Su expresión se ensombreció. Casi. Pero hay algo más.
algo que descubrí mientras revisaba los viejos archivos de Michael. ¿Qué? Catherine me tomó de la mano y me llevó a un banco cerca del templo. Nos sentamos una frente a la otra, su rodilla presionada contra la mía. El primer contacto real en un mes. Michael guardaba diarios. Dijo, registros detallados de cada cosa terrible que hizo. Su abuso hacia mí, sus negocios corruptos, incluso sus planes para excluir a Rachel de su testamento permanentemente. Siempre asumí que habían sido destruidos. Pero no lo estaban. Estaban escondidos, en una caja de seguridad que yo no sabía que existía. Me apretó la mano. Lily, esos diarios lo prueban todo. Su abuso, la complicidad de Rachel, sus intentos de que lo mataran antes de que pudiera desheredarla. Se me cortó la respiración. Esa es tu prueba. Así es como terminas con esto. Así es como terminamos con esto. Los ojos de Catherine se encontraron con los míos, y vi algo nuevo en ellos. Determinación, propósito. Pero necesito que confíes en mí una vez más. Necesito que hagas algo que podría parecer imposible. Lo que sea. Necesito que testifiques, no ante el FBI, sino ante la junta directiva de Sterling Enterprises. Rachel está haciendo una jugada para tomar el control de la empresa mientras estoy bajo investigación. Si la junta cree su narrativa, todo lo que he construido pertenecerá a la mujer que intentó destruirme. ¿Cuándo? Mañana por la mañana, 9 de la mañana. Tragué saliva. ¿Qué necesitas que diga? Sacó un sobre de su chaqueta. Dentro había fotografías, documentos, una cronología de los engaños de Rachel. La verdad, dijo Catherine. Solo diles la verdad. Miré las pruebas en mis manos. Pruebas que podrían destruir a Rachel y reivindicar a Catherine. Pruebas que me convertirían en un objetivo. Estoy dentro, dije. Catherine me besó entonces, con ferocidad y desesperación, y llena de todo lo que ambas habíamos estado conteniendo durante un mes. Cuando nos separamos, ella estaba llorando. Pase lo que pase mañana, dijo. Necesito que sepas que no eres solo otra asistente para mí. No eres una cláusula en un contrato. Eres la razón por la que sigo luchando. Le sequé las lágrimas con el pulgar. Entonces, ganemos. Ella sonrió, y por primera vez en semanas, creí que realmente podíamos hacerlo. No teníamos idea de que Rachel ya estaba 3 pasos por delante. La sala de juntas de Sterling Enterprises estaba diseñada para intimidar. Una mesa de caoba de 9 metros. Rothkos originales en las paredes. 12 sillas de cuero ocupadas por hombres y mujeres cuyo patrimonio neto colectivo superaba el PIB de algunos países. Me observaban con expresiones que iban desde el escepticismo hasta la hostilidad abierta. A Catherine no se le permitía entrar en la sala. Restricciones legales, alegaron. Así que me quedé sola frente a la pantalla de presentación, con el corazón latiéndome con fuerza, aferrándome al sobre que contenía la perdición de Rachel. Señorita Torres. El presidente, un hombre de cabello plateado llamado William Reed, entrelazó los dedos. Entiende que testificar aquí tiene un peso significativo, no está bajo juramento, pero cualquier tergiversación podría exponerla a graves consecuencias legales. Entiendo. Entonces, por favor, proceda. Abrí el sobre y comencé a distribuir copias de los documentos. Lo que están viendo es evidencia de una campaña coordinada por Rachel Sterling para tomar el control de esta empresa a través de fraude, intimidación y obstrucción a la justicia. La sala se agitó. Rachel, sentada en el extremo de la mesa, se rió. Esto es absurdo. Ella es empleada de Catherine. Obviamente dirá lo que Catherine le diga que diga. Estoy presentando pruebas documentadas. Continué, manteniendo la voz firme. Registros bancarios que muestran pagos a testigos del FBI. Correspondencia con un conocido consultor criminal sobre la spontánea aceleración PAD de la muerte de Michael Sterling. Mensajes de texto entre Rachel y miembros de la Junta, discutiendo cómo forzar la salida de Catherine. Varios miembros de la Junta se removieron incómodos. Una de ellas, una mujer llamada Patricia, a quien reconocí de eventos de la empresa, se negó a mirar a nadie a los ojos. Estos documentos están falsificados, dijo Rachel, poniéndose de pie. Catherine siempre ha sido buena manipulando. Pregúntenles a sus antiguas asistentes. De hecho, lo hice. Saqué otro archivo. Localicé a 2 de las 3 mujeres que me precedieron. Firmaron declaraciones juradas confirmando que Rachel se acercó a cada una de ellas con ofertas de dinero, a cambio de testimonios contra Catherine. Ambas se negaron. Una de ellas, Maria Chen,
Fue posteriormente despedida después de una denuncia de acoso que, según ella, fue fabricada. La sala quedó en silencio. La compostura de Rachel se resquebrajó. No tienes idea de lo que estás haciendo, niñita. Catherine Sterling asesinó a mi hermano. Los sentimientos que ella te haya manipulado para que tengas no cambiarán eso. Michael Sterling murió de un ataque al corazón, dije. El forense lo confirmó. La única conspiración aquí es la que tú has estado orquestando durante 5 años. Hice clic en la siguiente diapositiva, una fotografía de la carta de Rachel al sicario. Esta es correspondencia encontrada en los archivos privados de Michael Sterling. Su correspondencia, Rachel, ofreciendo $200,000 para resolver la situación antes de que Michael pudiera cambiar su testamento. El color se le fue de la cara a Rachel. El sicario nunca actuó. Continué. Michael murió antes de que se pudiera ejecutar cualquier plan, pero no pudiste dejarlo pasar, ¿verdad? Ya te habías implicado. Así que necesitabas un chivo expiatorio. Necesitabas que todos creyeran que Catherine era la asesina, no tú. Mentiras, siseó Rachel. Todo mentiras. Entonces, explique por qué está actualmente bajo investigación por los mismos agentes del FBI a los que ha estado alimentando con información. Hice clic en la diapositiva final. Un comunicado de prensa fechado para esa tarde. Mi abogada presentó esta evidencia a los fiscales federales hace 3 horas. Han abierto una investigación paralela sobre manipulación de testigos y obstrucción a la justicia. Su investigación, Rachel. La sala de juntas estalló. Los miembros gritaban preguntas, exigían respuestas. William Reed pidió orden mientras la realidad cuidadosamente construida de Rachel se desmoronaba a su alrededor. A pesar de todo, me mantuve firme. El miedo seguía ahí, pero ahora era ruido de fondo. Catherine había creído en mí lo suficiente como para darme este momento. Me negué a defraudarla. La junta votó 2 horas después. Rachel fue destituida de todos los puestos dentro de Sterling Enterprises, pendiente de la resolución de los procedimientos penales. La licencia administrativa de Catherine fue levantada. La empresa emitiría un comunicado público, apoyándola contra lo que ahora llamaban una campaña de desprestigio calculada. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, solo podía pensar en encontrar a Catherine. Ella me esperaba en el vestíbulo cuando salí de la sala de juntas, todavía técnicamente excluida de los procedimientos, pero no dispuesta a estar lejos. Cuando vio mi cara, lo supo. ¿Se acabó?, dije. Catherine me abrazó allí mismo, frente a los guardias de seguridad y las recepcionistas y cualquiera que quisiera mirar. «Estuviste increíble», susurró. Vi la grabación de seguridad. «Estuviste absolutamente increíble. Tenía buen material». Ella se rió, el sonido resonando por el atrio de mármol. «Ven a casa conmigo. Por favor. Necesito abrazarte en un lugar que no sea una escena del crimen». Estábamos a mitad de camino del ascensor cuando mi teléfono vibró. Un número desconocido. «Felicidades por tu victoria», decía el mensaje. «Disfrútala mientras puedas. Pregúntale a Catherine sobre el accidente de 2018, el que nunca salió en los periódicos». Una amiga. Dejé de caminar. «Lily, ¿qué pasa?». Le mostré el mensaje. Vi cómo su rostro pasaba por la sorpresa, el reconocimiento y, finalmente, algo que parecía aterradoramente culpa. «¿Qué accidente?», pregunté. Catherine cerró los ojos. «Aquí no. Te lo explicaré todo, lo prometo. Pero aquí no. Llegó el ascensor. Entramos. Sea lo que sea», dije mientras las puertas se cerraban. «Necesito saberlo. No más secretos. No más secretos», asintió ella. Pero su voz temblaba. Y me di cuenta de que, incluso con Rachel derrotada, el pasado de Catherine aún tenía garras. El ático de Catherine nunca se había sentido tan silencioso. Nos sentamos en extremos opuestos de su sofá, el espacio entre nosotras cargado con todo lo que aún no se había dicho. Afuera, Manhattan brillaba como si nada hubiera cambiado. Adentro, esperaba una verdad que podría cambiarlo todo. En 2018, comenzó Catherine, estuve involucrada en un accidente automovilístico. Una mujer resultó gravemente herida. Una peatón que se metió en la carretera sin mirar. Mi conductor dio un volantazo, pero no lo suficientemente rápido. Me mantuve en silencio, dejándola encontrar sus palabras. Legalmente no tuve la culpa. La investigación me exculpó por completo. Pero la mujer, su nombre era Angela Moretti, pasó 3 meses en el hospital, perdió su trabajo, perdió su apartamento.
La voz de Catherine se quebró. Tenía una hija, de 12 años. ¿Qué les pasó? Pagué por todo. Facturas médicas, rehabilitación, un nuevo apartamento, un fondo universitario para la hija. Hice todo lo que pude para compensarlo, May. Finalmente me miró a los ojos. Pero Angela nunca quiso mi dinero. Quería que yo sufriera como ella sufrió. Me culpó por destruir su vida, aunque yo no conducía, aunque ella cruzó con el semáforo en rojo. ¿El mensaje de texto? Dije lentamente. Una amiga. ¿Crees que es ella? Tiene que serlo. Es la única que lo expresaría de esa manera. El accidente que nunca salió en los periódicos. Lo mantuve fuera de la prensa para proteger su privacidad, pero ella lo vio como otra manipulación. Otra mujer rica comprando su salida de las consecuencias. Procesé esto, esperando que el horror se apoderara de mí. No llegó. Catherine, ese accidente no fue tu culpa. No importa, soy la razón por la que su vida se desmoronó. No. Me acerqué, cerrando la brecha entre nosotras. Una tragedia fortuita es la razón por la que su vida se desmoronó. Tú intentaste ayudar. Todavía estás intentando ayudar. Catherine negó con la cabeza. No entiendes. La culpa. Entiendo perfectamente. Le tomé las manos. Cargas con la culpa por cosas que no puedes controlar porque has pasado toda tu vida escuchando que todo es tu culpa. Michael te convenció de que su abuso era tu responsabilidad. Rachel te convenció de que su muerte fue obra tuya. Y ahora esta mujer está tratando de convencerte de que su sufrimiento es tuyo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Catherine. ¿Cómo me ves tan claramente? Porque he pasado toda mi vida siendo invisible. Aprendí a observar, a darme cuenta. Le sequé las lágrimas de la misma manera que ella me había secado las mías esa noche en el museo. Catherine Sterling, no eres la villana de tu propia historia. Eres una superviviente, y estoy tan cansada de verte castigarte por sobrevivir. Entonces se rompió. Realmente se rompió. Sollozando en mis brazos como una niña que finalmente había encontrado seguridad después de años de huida. La abracé durante todo el proceso, sin intentar arreglar, explicar o minimizar, simplemente estar ahí. Cuando la tormenta pasó, me miró con algo nuevo en sus ojos, algo suave y asombrado. Te amo, dijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, simples, aterradoras y verdaderas. Yo también te amo, dije. No nos apresuramos a llenar el silencio que siguió. Simplemente nos sentamos con él, dejando que la magnitud se asentara. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente. Lo que queramos. Catherine casi sonrió. Por primera vez en mi vida, creo que eso es realmente cierto. Durante los siguientes 6 meses, todo cambió. El juicio de Rachel dominó las noticias durante semanas antes de que aceptara un acuerdo de culpabilidad para evitar cargos peores. Recibió 5 años en prisión federal por obstrucción a la justicia y manipulación de testigos. El FBI cerró su investigación sobre Catherine sin presentar cargos. Angela Moretti se puso en contacto a través de abogados, no con amenazas sino con algo inesperado. Una disculpa. Años de terapia la habían ayudado a comprender que su ira había sido mal dirigida. Ya no quería el dinero de Catherine. Quería un cierre. Se reunieron para tomar un café en febrero. Yo no estuve allí, pero Catherine me lo contó después. Cómo habían llorado juntas, 2 mujeres que habían sido destrozadas por circunstancias fuera de su control, finalmente encontrando una manera de seguir adelante. Catherine dimitió como CEO de Sterling Enterprises, no porque la obligaran, sino porque ya no quería la vida que conllevaba. Nombró a un sucesor en quien confiaba. Conservó su puesto en la junta y se volcó en el trabajo filantrópico que siempre había sido de boquilla. Pasé 20 años construyendo un imperio, me dijo el día que firmó los papeles de transición. Ahora quiero construir algo que realmente importe. Financió una red de refugios para supervivientes de abuso doméstico. Refugios reales, con servicios integrales y sin condiciones. Estableció becas para estudiantes universitarios de primera generación que habían tenido que abandonar sus estudios por dificultades económicas, y me pidió que la ayudara a dirigirlo todo. No puedo volver a ser tu asistente, dije cuando lo mencionó por primera vez. No después de todo. No te estoy pidiendo que seas mi asistente. Deslizó una carpeta por la mesa. Estábamos en la misma sala de conferencias, donde me había mostrado por primera vez aquel contrato, y el simbolismo no pasó desapercibido para ninguna de las dos. Te estoy pidiendo que seas mi socia. Codirectora de la Fundación Sterling, voz y voto equitativos en cada decisión.
Abrí la carpeta. La propuesta era detallada, reflexiva, diseñada para aprovechar mi experiencia en planificación de eventos, mientras me permitía crecer hacia mayores responsabilidades. Esto es demasiado, dije. Abandoné la universidad. No tengo nada que hacer dirigiendo una fundación. Te pusiste frente a la junta más poderosa de Manhattan y desmantelaste una conspiración de 5 años con nada más que la verdad. Creo que puedes manejar algunas solicitudes de subvención. Me reí a pesar de mí misma. Realmente crees en mí, ¿verdad? Más de lo que he creído en nada en mucho tiempo. Firmé los papeles. El año siguiente fue el más difícil y el mejor de mi vida. Terminé mi carrera en línea mientras aprendía las complejidades de la gestión de organizaciones sin fines de lucro. Testifiqué en la audiencia de sentencia de Rachel. Me reuní con mi madre por primera vez en meses y se la presenté a Catherine durante una cena. Aterrador, pero valió la pena por la genuina felicidad en los rostros de ambas. Y en algún momento del camino, dejé de sentirme como una camarera que se había tropezado con la historia de otra persona. Empecé a sentirme exactamente quien se suponía que debía ser. En nuestro primer aniversario, Catherine me llevó de vuelta a The Plaza, el mismo salón de baile donde nos habíamos conocido. «Tengo algo para ti», dijo, metiendo la mano en el bolsillo. Por un momento de infarto, pensé que me estaba proponiendo matrimonio. En cambio, sacó un trozo de papel doblado. ¿Recuerdas la cláusula 7? Intento no pensar en ello. Quiero que la leas de nuevo. Desdoblé el papel. Era el contrato original, ahora amarillento y arrugado por el uso. Fui a la cláusula 7, esperando el lenguaje clínico que tanto me había sorprendido un año atrás. El texto había sido tachado y reemplazado con nuevas palabras, escritas a mano con la elegante caligrafía de Catherine. Cláusula 7. Las partes reconocen que el amor no puede ser contratado, solo descubierto. Este acuerdo queda por la presente terminado en favor de algo mejor. Una asociación construida sobre la confianza, el respeto mutuo y el coraje de ser vulnerable. Sin términos, sin condiciones, solo nosotras. Debajo de la nueva cláusula, ella había firmado su nombre. La miré. Las lágrimas empañaban mi visión. «No quiero un contrato contigo, Lily», dijo Catherine suavemente. «Quiero una vida. Sea como sea, por muy complicado que se ponga, quiero construirla contigo». Firmé mi nombre debajo del suyo. Esta vez no necesitamos champán para celebrar. Simplemente nos abrazamos en medio de ese salón de baile. Dos mujeres que se encontraron contra viento y marea, finalmente en casa. Las revistas todavía escriben sobre Catherine Sterling a veces. Ya no la llaman la viuda de hielo. La llaman la filántropa, la superviviente, la mujer que reconstruyó su imperio en algo digno de ser heredado. Nunca me mencionan por mi nombre. Y está bien. Nunca he necesitado el protagonismo. Solo necesitaba ser vista por alguien que importara. Y cada mañana, cuando me despierto junto a Catherine en nuestro apartamento con vistas a Central Park, lo soy. Si llegaste hasta el final de esta historia, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Y haz clic en la campanita amarilla para suscribirte al canal y apoyarnos. Continúa la aventura haciendo clic en el video sugerido en tu pantalla.